Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Como les mencioné esta mañana, vamos a tomar un pequeño descanso en nuestro estudio de las bienaventuranzas, porque el Señor realmente ha colocado en mi corazón el compartir con usted, a partir del libro de Hebreos, un mensaje especial. Entonces, si me acompaña al libro de Hebreos, vamos a estudiarlo juntos. Ahora, como usted sabe, hace algunas semanas atrás, hablé del tema examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Fue en un domingo por la mañana previo a nuestro tiempo de comunión y estaba muy preocupado porque habían muchas personas aquí en Grace Church que venían y escuchaban y quizás inclusive creyeron, pero nunca habían entregado sus vidas a Cristo y se habrán quedado cortos en el día del juicio, y continuamente enfrento ese temor. Sé que en la iglesia hay trigo y cizaña. Sé que siempre estarán los falsos entre los verdaderos. Es tan fácil en una iglesia del tamaño de la nuestra, con muchos miles de personas, esconderse y nunca realmente ser confrontado con la realidad de que si usted ha entregado su vida a Cristo, no, y puede vivir simplemente desapareciendo con el resto de la gente. Mi corazón está muy preocupado por la realidad de que algunos de ustedes, personas muy preciadas, por quienes Cristo murió, han estado viniendo y han estado viniendo y han estado escuchando y han estado oyendo los mensajes y quizás inclusive creyendo que es verdad, pero realmente nunca ha venido a Jesucristo. Por alguna u otra razón se está resistiendo. Una dama me llamó por teléfono y expresó eso. Ella dijo, yo vengo, pero no soy cristiana, pero estoy interesada. Y si oí eso de esa dama y he recibido cartas acerca de eso, y un hombre me dijo, vengo, no creo en lo que dice usted, pero me gusta la manera en lo que lo dice, y si eso es verdad, si es verdad con personas que hablan conmigo, probablemente inclusive hay otros que creen que se sienten de esa manera o que oyen y por alguna u otra razón nunca hacen un compromiso con Cristo. En cierta manera solo están ahí en la orilla de la reja, en cierta manera están ahí escuchando, y quizás ha estado usted viniendo conforme hemos estado estudiando el Evangelio de Mateo. Usted entiende que Jesús ha establecido los estándares para estar en su reino. Y usted sabe ya para el día de hoy que Él dice, para estar en mi reino usted debe ser pobre en espíritu, debe llorar por su pecado y ser manso, y debe tener hambre y sed de justicia, y ser misericordioso y puro de corazón, y ser un pacificador. Y probablemente ha oído que cuando usted cumple con esos requisitos y busca a Dios en Cristo y es redimido, usted se vuelve un poseedor del reino. Se vuelve un destinatario de las bendiciones de toda la bondad de Dios. Se vuelve un hijo de Dios en el sentido más puro. Pero aunque usted conoce los requisitos o inclusive usted conoce las consecuencias y las bendiciones de esto, quizás todavía no se ha entregado a Jesucristo. Y me atrevo a decir que esto es verdad por todos lados y por todo el mundo. Hay personas que saben, pero nunca hacen el compromiso, nunca dan el paso. Por una u otra razón, su momento no ha llegado. Simplemente lo hacen a un lado, y lo hacen a un lado, y lo hacen a un lado. Vaya conmigo por un momento antes de que examinemos el libro de Hebreos a Juan capítulo 12. Y quiero que vea lo peligroso que es este retraso. En Juan capítulo 12, en el versículo 32, nuestro Señor dijo, y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este? En otras palabras, hemos oído que el Mesías va a vivir. ¿De qué estás hablando, que Él va a ser crucificado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, escuche, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz para que no sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. ¡Qué ilustración! Él dice, más vale que crean mientras que pueden creer, y después para ilustrar eso, Él se fue y se escondió en donde nunca podían hallarlo, para que pudieran comprender lo que significaba no tenerlo cerca de ellos. Y en el versículo 37 dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también, dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Ahora observen.
Jesús dice, más vale que crean cuando pueden creer, más vale que entren a la luz cuando la luz está disponible, porque vendrá el tiempo cuando no esté disponible, y después lo ilustró con la profecía de Isaías, que se cumplió. Ellos no creían, por lo tanto no podían creer, y Dios cerró el día de la gracia. Eso es lo que Isaías está diciendo. Esta fue la última apelación de Jesús, por cierto, una última invitación en el Evangelio de Juan. El día de gracia estaba acabándose. Y en el siguiente capítulo, Él se reúne con sus discípulos el día antes de su juicio y en última su muerte. Esta es su última invitación. Él dice, no voy a estar aquí por mucho tiempo. Más vale que actúen mientras que pueden actuar antes de que sean confirmados en la soberanía de Dios en su incredulidad. En Juan capítulo 8, y aquí Él dice lo mismo por lo menos 3 veces. En el versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esa es la primera invitación. Él está diciendo, si me siguen, pueden caminar en la luz. Pero después Él dice en el versículo 21, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Esta es la segunda invitación realmente, porque es una advertencia, que si no aceptan la luz mientras que la luz está disponible, vendrá un día cuando la luz no estará disponible. Y después en el versículo 24, repite la advertencia por tercera vez. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Como puede ver, Jesús siempre estaba extendiendo su amor, pero siempre diciéndoles que había un límite. Regresa al capítulo 7, versículo 33. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo. Estaré con vosotros solo un poco de tiempo, iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Esa es la misma idea. ¿Sabe una cosa? Antes de que Dios enviara el diluvio, en Génesis capítulo 6, en el versículo 3, Dios dijo, mi espíritu no siempre contenderá con el hombre. En otras palabras, llega un momento en el que a Dios se le acaba la paciencia. Y después vino el diluvio, y el mundo entero fue destruido. En Isaías capítulo 63 lo encontramos ilustrado en los versículos 7 al 10. El profeta Isaías dice, mencionaré las misericordias del Señor y las alabanzas del Señor, según lo que el Señor ha dado a nosotros y la gran bondad hacia la casa de Israel, la cual dio a ellos, derramó en ellos según sus misericordias y según la multitud de sus misericordias. ¿Qué versículo? Habla de la misericordia y la alabanza y la bondad y la misericordia de Dios. Porque Dios dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mentirán. Y entonces fue su Salvador. ¡Qué retrato de Dios! Fue tan amoroso, Él fue tan misericordioso, Él fue tan amable, Él fue tan lleno de gracia, Él fue su Salvador. Y el versículo 9, en toda su aflicción Él fue afligido, y el ángel de su presencia los salvó. En su amor y en su compasión Él los redimió y los llevó durante todos los días de la antigüedad. ¡Oh, qué retrato! ¡Qué Salvador tan amoroso! Pero el versículo 10 viene como un shock, como un relámpago que sale de lo azul para despedazar la paz de la escena. Pero se rebelaron y afligieron a su Espíritu Santo. Por lo tanto, Él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. ¿Puede usted creer en ese tipo de cambio? En una pequeña sección de 3 versículos, Dios es paciente. Dios es amable, Dios es bueno, Dios es un Dios de gracia, Dios es misericordioso, Dios es paciente, Dios no quiere que ninguno perezca, pero la misericordia de Dios tiene límites. Más vale que venga la luz mientras que la luz está disponible. Ese es el mensaje. Ahora, el libro de Hebreos nos da un retrato vívido de esta maravillosa verdad, esta invitación de advertencia maravillosa de Dios, y quiero que vea Hebreos, y vamos a ver lo que tiene que decir. Ahora, el libro de Hebreos básicamente es escrito a cristianos judíos. Esa es la razón por la que su título es Hebreos. Eran creyentes judíos, pero, ahora escucha esto, intercalado a lo largo del libro de Hebreos, el cual es escrito a cristianos judíos, hay advertencias para confrontar a esas personas, ahora escucha esto, que conocen el Evangelio intelectualmente, que entienden el llamado de salvación, pero nunca hacen el compromiso. Muy bien. Entonces, conforme el escritor desarrolla
el libro escribiéndolo a los creyentes, de vez en cuando se detiene y él dice, ahora yo sé que en esta congregación algunos de ustedes saben que es la verdad, pero nunca han hecho el compromiso. Y de esta manera están estas advertencias. En el caso de los lectores de esta carta a los hebreos, eran judíos. Estaban intelectualmente convencidos de que el Evangelio era verdad. Estaban intelectualmente convencidos de que Jesús era el Mesías, pero no comprometían su vida con él. No tomaban ese acto simple de fe semejante a la de un niño y se arrojaban en su gracia y misericordia. No venían a Cristo, tenían miedo de que fueran aislados de su comunidad, tenían miedo de que fueran rechazados por sus familias. El precio que pagar era demasiado alto y entonces ellos estaban ahí en la reja temiendo que fueran perseguidos o aislados o rechazados o que tuvieran que hacer a un lado, rendir su estilo de vida actual. Ahora, quizás usted encaja ahí en algún lugar. Usted conoce la verdad. Usted sabe que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Usted conoce el Evangelio y usted cree que es verdad, pero se resiste usted a hacer el compromiso personal con Cristo porque teme ser aislado por su familia, teme ser rechazado por sus amigos o la gente con la que está o con la que usted trabaja. O usted tiene miedo de que quizás sea perseguido y el precio que pagar será demasiado alto. O quizás simplemente usted no quiere rendir su pecaminosidad actual y entonces usted se queda ahí sabiendo que es verdad, pero nunca hace el compromiso. Bueno, si ese es el caso, entonces Hebreos le habla directamente a usted. Veamos los 5 pasajes de advertencia de manera muy breve y veamos lo que dicen. Capítulo 2, versículos 1 al 4 es el primero. Capítulo 2, versículos 1 al 4. Por tanto, ¿qué significa por tanto? Nos lleva de regreso al capítulo 1. Y eso habla de la majestad de Jesucristo. Todo acerca de la gloria de Jesucristo. Todo trata acerca del que ascendió para estar a la diestra de la majestad en las alturas, la diestra de la majestad de Dios, el que es mejor que los ángeles, Jesucristo mismo. Debido a lo que hemos aprendido y lo que hemos aprendido acerca de Jesucristo, debido a que sabemos quién es Él, debido a que ahora sabemos cómo Dios lo ha exaltado, debido a quién es Él en su majestad. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Escuche, si usted sabe que Él es quien es, y si usted ha oído el mensaje, entonces el escritor está diciendo, más vale que pongan atención a lo que han oído, no sea que deslicemos. Siempre pienso en el hombre que había reducido su fortuna entera a un diamante en el cual él colocaba en su bolsillo para llevárselo a Europa, y mientras que estaba ahí a bordo de un barco, él lo estaba aventando al aire, y el barco se movió, y cayó el diamante en la orilla, y se cayó al mar. No sea que deslicemos. ¿Por qué? Versículo 2 dice, si la palabra dicha por medio de los ángeles, ahora, ¿cuál fue la palabra dicha por medio de los ángeles? Esa fue la ley del Antiguo Testamento, esa fue la ley de Dios dada por un Dios en el monte Sinaí. Esa ley fue administrada por los ángeles. Entonces, si la ley del Antiguo Testamento, si la ley mosaica, si los 10 mandamientos hablada por los ángeles fue firme, esto es, la gente tenía que guardarla, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. En otras palabras, si Dios dio la ley mosaica y demandó obediencia absoluta y juicio en contra de toda persona que desobedeció, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande como la que está en el nuevo pacto en Jesucristo? ¿Se da cuenta? Si la gente bajo la economía mosaica nunca escapó el juicio de Dios, ¿qué le hace pensar que usted escapará? Si la gente que vivió en el Antiguo Testamento antes de Cristo no escapó el juicio de Dios y Dios era más tolerante en ese entonces, ¿qué lo hace pensar a usted que escapará por rechazar la gran salvación en Jesucristo? Eso es lo que está diciendo. Y el nosotros aquí, Él dice, ¿cómo escaparemos nosotros? La idea aquí, esta pluralidad, en el versículo 3, es judía en el contexto, es nacional. Si nosotros que somos de Israel, que hemos oído el Evangelio, si nosotros sabemos que aquellos que estaban en la economía antigua no escaparon cuando negaron la palabra de Dios, ¿qué nos hace pensar que nosotros escaparemos si nosotros negamos la palabra de Dios? Es un pasaje poderoso. Juicio cierto resultará. Dice en el versículo 2, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Es una recompensa negativa. ¿Cree usted que puede darle la espalda a Jesucristo? ¿Cree usted que puede darle la espalda a una salvación tan grande como la que Él ofrece y escapar a pesar de eso? No. Ellos ni siquiera pudieron escapar bajo el pacto antiguo, mucho menos bajo el nuevo.
Veamos la segunda advertencia en Hebreos capítulos 5 y 6. Hebreos capítulos 5 y 6. No tenemos tiempo para entrar a todo esto a detalle, pero simplemente veamos el capítulo 6 y nos saltaremos parte del principio. Pero él está diciendo en el versículo 12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Las palabras de Dios son las leyes del Antiguo Testamento. En otras palabras, él dice, miren, ustedes deberían ser maestros del Evangelio, tienen suficiente información como para ser maestros del Evangelio, pero en lugar de eso, alguien necesita enseñarles de nuevo las leyes del Antiguo Testamento. Son primitivos cuando deberían ser avanzados, no han respondido a lo que han oído. Ahora vaya al versículo 4, y él les advierte. Porque es imposible, ¿ve esa palabra? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ahora escuche, esta es una advertencia de nuevo. Esto no es para cristianos y esto no es para no cristianos abiertos, desafiantes. Este es para el que está sentado en la orilla. Este es para la persona que dice, sé que es verdad, pero nunca ha hecho el compromiso. Y lo que él está diciendo es esto. Miren, si han sido iluminados, en otras palabras, iluminados es comprensión mental, es entendimiento mental. Si han gustado el don celestial, ¿y quién es el don celestial? Sino el Espíritu de Dios. ¿Y cómo han gustado el Espíritu de Dios? Porque el Evangelio predicado a ellos había sido confirmado por señales y maravillas y dones del Espíritu, como dice en el capítulo 2, versículos 3 y 4. Entonces, el Espíritu de Dios había estado operando en medio de ellos. Lo habían gustado, no habían comido realmente y habían participado, lo habían probado y en un sentido completo necesitaban participar. Pero en cierta manera eran participantes parciales y gustadores parciales. Inclusive gustaron de la palabra de Dios, gustaron del poder de la época venidera, como puede ver los milagros que fueron realizados en la primera iglesia y los milagros que fueron hechos en el tiempo apostólico. Eran un precursor de los milagros que serán hechos en el reino. Y entonces los milagros, claro, que Cristo hará cuando Él regrese. Entonces Él les dice, su mente ha sido iluminada y han tenido una prueba de lo que el Espíritu ha hecho. Y como usted sabe, muchos judíos, el Espíritu Santo fue el poder a través de Cristo que alimentó a los 5,000. Y toda persona que comieron pescado y el pan ese día cuando Jesús los alimentó estaba gustando, estaba probando lo que el Espíritu había hecho. Habían participado de sus milagros, habían participado de su enseñanza, habían participado de su palabra, pero nunca lo habían hecho suyo, propio. Y lo que él dice es, si han tenido toda esta revelación y han gustado, y han oído y lo han visto, y el poder ha sido desplegado y le dan la espalda y ustedes se apartan, es imposible que se salvan. El punto es este, si rechaza usted cuando tiene la revelación plena, usted no tiene esperanza. Porque ¿qué más puede hacer Dios? ¿Verdad? Por cierto, ningún término en el versículo 4 o 5, ni el término iluminado, gustado del don celestial, participantes del Espíritu Santo, gustado de la buena palabra, los poderes venideros, ninguno de esos términos nunca es usado en ningún lugar, en ningún momento en la Biblia para salvación. Estos no son términos de salvación, son términos que están hablando de ser expuesto al Evangelio y ser expuesto al poder de Dios y ser expuesto a la vida de Cristo. Ya habían visto suficiente y habían oído suficiente, y si con toda esa información se apartaban, nunca podían ser salvos. Porque escuchen, amados, si usted no acepta a Jesucristo cuando tiene la luz completa, usted nunca lo aceptará. Porque Él no puede hacer más que eso. Y entonces es una advertencia severa, un juicio severo, un juicio cierto. Después Él da una ilustración en los versículos 7 y 8. Porque la tierra, dice Él, que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. ¿No es eso algo hermoso? Él dice, la tierra recibe la lluvia y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada. ¿Y sabe cuál es el retrato ahí? Es el retrato de un corazón que está listo y la lluvia del Evangelio cae. Y el corazón que está listo recibe la lluvia y produce el fruto de salvación. Pero el versículo 8 dice, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. La lluvia es verdad espiritual. La lluvia es el Evangelio. La lluvia es alumbramiento espiritual. Un pedazo de tierra produce hierbas buenas. Uno produce espinos y los espinos son el fruto del esfuerzo religioso. Como puede ver, es un sistema de justicia por obras. No producen nada. Producen lo equivocado, ¿se da cuenta? Están muy ocupados, son muy productivos, pero no son hierbas que puedan comer, son espinos, y lo único que quiere hacer con los espinos es mantenerse alejado de su camino. Son inútiles. El esfuerzo personal religioso es maldecido. Y entonces Él les dice a estos judíos, escuche,
pueden quedarse en su judaísmo y pueden producir toda su justicia personal, y cuando todo haya sido hecho y dicho, ustedes van a tener espinos. O pueden recibir la lluvia de este alumbramiento, pueden oír el Evangelio y pueden creer en su corazón y dejar que entre en la tierra de su vida y producir lo que Dios quiere que produzca. La decisión es de ustedes. La decisión es de ustedes. Esa es otra advertencia. Permítame llevarlo a la tercera advertencia en el capítulo 10. La tercera advertencia está en el capítulo 10, en el versículo 26. Y aquí está el mismo pensamiento. Él va a confrontar de nuevo a estas personas que están en la orilla, estas personas que siguen viniendo pero nunca hacen un compromiso, estas personas que lo oyen todo pero nunca hacen nada al respecto, estas personas que dicen todo es maravilloso y creo y voy a hacerlo un día, lo voy a hacer, y Él les vuelve a confrontar. Y Él dice, porque si pecáramos, y el pecado aquí es el pecado del rechazo, si peca deliberadamente después de que ha recibido el conocimiento de la verdad, no ha recibido la salvación, ha recibido el conocimiento del mismo, usted sabe lo que es, usted lo entiende, y si usted lo rechaza deliberadamente, entonces, si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Él está diciendo al judío, ustedes pueden matar todos los corderos que quieran, pueden matar a todos los cabritos que quieran, pueden matar todos los animales que quieran, pueden matar todos los bueyes que quieran, pueden matar todas las palomas que quieran, pero ya no hay más sacrificios si rechazan a Jesucristo, no hay nada. Si conocen la verdad y le dan la espalda a Cristo, no hacen nada acerca de Cristo, no hay nada más que puedan hacer, no hay otro sacrificio. Y como puede ver, estas personas judías no querían venir a Cristo, tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga, como usted sabe, sacados de la sinagoga, perder a todos sus amigos y a toda su familia, y entonces continuaban en su judaísmo y no venían a Cristo, sino que mantenían sus sacrificios. Y Él dice, eso es ridículo. Si le dan la espalda a Jesucristo, si pecan voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ustedes están condenados por lo que solo Cristo puede hacer. Y lo que sucederá, versículo 27 dice, es que habrá una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. En otras palabras, Dios va a venir en juicio. Ahora dice, bueno, usted sabe, creo que Dios probablemente va a ser más amable con la gente que realmente conocía más y vinieron a la iglesia más y recibieron más información. ¿Quiere saber la verdad? Él va a ser más duro con ellos. Entre menos conoce usted, es mejor para usted en la eternidad. Y si usted se ha expuesto a sí mismo por la gracia de Dios, a la totalidad de la verdad de Dios, usted es el más responsable de todos. Y el hervor del juicio lo está esperando usted si rechaza a Jesucristo. Y eso es exactamente lo que dice versículos 28 y 29. El que viola la ley de Moisés moría sin misericordia bajo 2 o 3 testigos. Escuche, si usted simplemente desprecia la ley mosaica, la ley que fue dada en la tierra, la ley que vino del monte Sinaí, si usted solo despreciaba las tablas de piedra, usted era matado. ¿Por qué? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Si usted violaba a Moisés y moría, ¿qué cree que le va a pasar si usted viola al Hijo de Dios? ¿Se da cuenta? Ese es el punto. Si usted ha tenido por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, hiciera frente al Espíritu de gracia, como puede ver, desobedecer la ley era morir. Tratar el pacto con falta de respeto era morir. Violar la ley, violar esa ley era morir. ¿Cuánto más severo es el castigo para el que le da la espalda al Hijo de Dios y considera la sangre de su pacto algo inmundo y menosprecia el Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y después, versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hombre, eso es bastante fuerte. Esa es una advertencia para usted. Si usted conoce la verdad y le da la espalda, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Un problema tan serio. Y entonces Él vuelve a advertir que si usted conoce la verdad y no la recibe, hay una responsabilidad más profunda y mayor, porque usted está pisando al Hijo de Dios. ¿Puede imaginarse eso? Dice usted, yo nunca haría eso. Todavía no he decidido. No, así no es como la Biblia lo ve. Usted lo puede ver como estar indeciso. Dios lo ve como pisar al Hijo de Dios. Hay una cuarta advertencia en Hebreos capítulo 12, versículo 25. Y resume básicamente el mismo pensamiento, es lo mismo. Dice, mirad que no desechéis al que habla. Por cierto, ese es Dios, ese es Dios. Él es el orador principal en este capítulo. Más vale que no deseche a Dios. Ahora escuche, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. ¿Sabe usted cuándo es que Dios habló desde la tierra? Al dar la ley, y Dios pronunció su voz desde el monte Sinaí, ahí en la tierra. Dios habló desde la tierra,
y las montañas temblaron. Y él dice, si ellos no escaparon cuando desecharon al que habló en la tierra, ¿qué le hace pensar usted que va a escapar cuando rechaza al que habla desde el cielo? Dice usted, ¿quién es ese? Ese es Dios. Dios dijo desde el cielo varias veces, y la voz vino desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Se da cuenta de eso? En el Antiguo Testamento Dios habló desde una montaña terrenal y dijo, hagan esta ley. En el Nuevo Testamento Dios habló desde el cielo y dijo, oigan a mi Hijo. Y si ellos no escaparon cuando desecharon la voz de Dios en la tierra, ¿qué lo hace pensar a usted que escapará si desecha al Dios que ha hablado desde el cielo? Él lo resume en el versículo 29 diciendo, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Él es fuego consumidor y algún día Él va a conmover no solo una montaña, sino que Él va a conmover los cielos mismos en su juicio. ¡Qué advertencia! La advertencia final, y quiero compartirla, está en el capítulo 3 y 4. Capítulos 3 y 4. Ahora quiero que piense conmigo, conforme avanzamos a lo largo de esta, de una manera más bien rápida. Porque es la advertencia más larga en el libro, simplemente voy a leer algunos versículos y hacer algunos comentarios. Capítulo 3, versículo 7. Aquí de nuevo el Espíritu Santo se detiene y le dice a la persona sentada en la congregación y le dice, oye, tú que conoces la verdad, tú que lo has oído todo, tú a quien se te ha dado todo, tú que quieres ser religioso, tú que sabe que es la verdad, por favor, mientras que la luz todavía está disponible, antes de que sea demasiado tarde, antes de que la gracia de Dios se acabe, antes de que la misericordia de Dios se termine, por favor, dile sí a Jesucristo. Observe el versículo 7. Por lo cual, y después hay un paréntesis hasta el final del versículo 11, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Ve eso? Hoy, dice él, se oye como Pablo en Corintios, en 2 Corintios 6:2, hoy es el día de salvación, ahora es el momento. Hoy, dice él, es ahora y aquí y ahora. Siempre pienso en D.L. Moody, la noche que él predicó en Chicago y dijo, quiero que ustedes vayan a casa y piensen en lo que he dicho y vengan de regreso mañana en la noche listos para tomar una decisión para Cristo. Y esa noche hubo un incendio en Chicago y una gran parte de su audiencia murió. Él dijo, nunca le vuelvo a decir a alguien mañana. Hoy, si oyeren su voz, no endurezcáis sus corazones. Y de nuevo, él da una ilustración, como en la provocación. ¿Qué fue eso? En el día de la prueba en el desierto, él dice, les quiero dar una ilustración. Hubo un pueblo que endureció su corazón. Hubo un pueblo quien tuvo un día de prueba, un tiempo en el desierto. Y en lugar de decirme sí, y en lugar de responder, en lugar de oír mi voz, endurecieron sus corazones. ¿Cuándo fue? Versículo 9. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Ahora sabemos dónde estamos, ¿verdad? Tenemos el desierto en el versículo 8 y 40 años en el versículo 9. Estos son los 40 años de Israel en el desierto. Y el versículo 10 dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. La palabra reposo ahí significa Canaán. Esas personas no van a Canaán. Y eso es lo que pasó, ¿verdad? ¿Qué le pasó a la generación entera en el desierto? Todos murieron, ¿verdad? Dios juró, no entrarán en mi reposo. Y hasta el último de esa generación murió en el desierto y nunca entró a la tierra prometida. Y entonces él dice, versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Más vale que veas tu propia vida y te aseguras de que no hagas lo mismo. Aquí Dios está listo para llevarte a su reposo. Aquí está Dios listo para llevarte a su reino. Aquí está Dios listo para llevarte a la salvación. Pero endureces tu corazón y eres sorprendido en el acto malo de incredulidad, apartándote del Dios vivo. Oh, no dejes que eso te pase a ti, dice él, como les pasó a ellos. Como puede ver, hubo un día en el que se le acabó la paciencia a Dios. Él fue paciente durante un tiempo y después él dijo, es suficiente. Y murieron en el desierto y nunca llegaron a la tierra, la cual debía ser su reposo. 400 años de esclavitud, 40 años de dar vueltas. Oh, cuánto anhelaban llegar a Canaán, la tierra que fluye con leche y miel, y nunca llegaron ahí. Murieron en el desierto debido a la incredulidad. No creyeron en Dios, así de simple. Y le voy a mostrar por qué en un momento, sino que más bien dice en el versículo 13, antes exhortados los unos a los otros cada día. Y por eso estoy haciendo este mensaje. Exhorten a la gente diariamente y díganle hoy, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hoy es el día. No deje que pase otro día. Si usted rechaza a Cristo hoy, será más fácil mañana. Si es más fácil mañana, será más fácil el día siguiente, y así continúa, y usted se endurece a sí mismo. Porque versículo 14, somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Esa es la prueba
si realmente somos redimidos. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, y todo esto es citado del Salmo 95, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación o en la prueba. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y versículo 19, vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. La incredulidad es la razón final por la que no viene a Cristo. Usted no cree lo suficiente. Usted no cree que Él puede realmente transformar su vida. Usted no cree que vale la pena. Usted no cree que Él puede hacer su vida lo que debe ser. Usted quiere aferrarse a lo que tiene. Ustedes no quieren arrojarse en fe a Él. Ustedes quieren proteger su reputación, quieren proteger su ocupación, quieren proteger sus relaciones familiares, no quieren ser perseguidos. Ustedes no están listos a dar un paso de fe y entregar su vida a Jesús, y entonces, debido a la incredulidad, terminan muriendo en el desierto y sus cadáveres terminan ahí y nunca entran al reposo de Dios. Bueno, esta es una ilustración vívida, ¿no es cierto? Vívida. ¿Puede usted imaginarse cuán vívido habría sido ver todos los cadáveres de un par de millones de hijos de Israel ahí en el desierto? Bastante vívido. Murieron a causa de incredulidad. Nunca entraron en su reposo. Ahora, todo eso es un retrato de lo que el escritor de Hebreos quiere decir en el capítulo 4. Y quiero que lo vea conmigo. Proverbios 29:1 dice, el que es reprendido y endurece su cerviz, repentinamente será destruido sin remedio. Ahora escuche, Dios ofrece un reposo a la gente. Está disponible. Y entramos al reposo de Dios por fe. Creo que el reposo del que está hablando aquí es la salvación. Y le mostraré conforme avanzamos lo claro que es. Yo creo que es la salvación. Ya hemos estado viendo el Sermón del Monte y hemos visto que es un camino muy estrecho, ¿verdad? Y que no muchas personas lo encuentran. Es un camino difícil y es un camino estrecho. Pero cuán maravilloso reconocer que Dios también lo llama un reposo. ¿No es eso maravilloso? Dice usted, bueno, ¿cómo puedes equiparar esos? Un camino comprimido, estrecho y difícil con un reposo. Es esto. Es tan difícil y tan estrecho que usted no lo puede hacer y entonces se entrega a Jesús. Usted reposa en Él y Él lo hace por usted. Como puede ver, ese es el reposo y entonces Él dice, quiero que entren a mi reposo. No es un sistema de obras. Usted entra ¿por qué? Por creer. Así como usted es mantenido afuera al no creer. No es lo que usted hace o no hace, es lo que usted cree o no cree. Ahora quiero que entienda esto conforme vemos el capítulo 4. Quiero que vea en primer lugar la disponibilidad del reposo. Quiero que oiga la invitación que le hace a la gente que está sentado ahí en la orilla. Escuche, versículo 1. Temamos, de nuevo, en plural, esta es la congregación judía a la que le está hablando. Le estoy hablando a ustedes. Y entonces lo uso para hablarle a ustedes. Temamos, pues, o más vale que teman. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Digo, lo que está diciendo es, ¿no sería terrible saber que Dios nos ha dado la promesa del reposo, pero quedamos cortos de ella? ¿Puede imaginarse si fuera uno de esos hijos de Israel viviendo en esclavitud en Egipto, cómo habría sido usted oprimido y cómo habría sido empujado como esclavo de una cosa a la otra, tratando de hacer ladrillos sin paja, y habría sido golpeado y abusado y golpeado, y durante años y años su familia había atravesado por eso siglo tras siglo, tras siglo, tras siglo, y finalmente Dios envía un liberador poderoso llamado Moisés. Moisés tuvo una vida dispuesta y la entregó a Dios, y Dios hace que saque a estas personas. Puede imaginarse cómo el mar rojo se abrió y pasaron por ahí y se voltearon y vieron el ejército de Faraón ahogarse y continuaron regocijándose, listos para ver lo que Dios había preparado para ellos, la tierra de Canaán, la tierra fluyendo con leche y miel, saliendo de la esclavitud increíble, y nunca la vieron. ¿Se da cuenta? Quedaron muertos con los cadáveres ahí en el desierto. Y Él dice, más vale que teman. No sea que Dios, habiendo colocado frente a ustedes el mismo tipo de promesa, el mismo tipo de Canaán, el mismo tipo de tierra de leche y miel, nunca lleguen ahí. Aunque en un sentido han escapado de la esclavitud. Es como Pedro dice, han escapado de las corrupciones del mundo, han sido sacados de las corrupciones del mundo, pero nunca entran en el reino de Dios. ¿Se da cuenta? Tienen ustedes una reforma, no una regeneración. Hay mucha gente que quieren a Jesús como Salvador, quieren un liberador que los saque de la esclavitud, nada más que no quieren a un Señor en qué confiar para llevarlos a Canaán. ¿Se da cuenta? ¿Y sabe lo que le pasa a personas que solo quieren un Salvador? Mueren en el desierto, nunca conocen a Dios. Él es Salvador y Señor. Y entonces Él dice, queda un reposo para nosotros en el versículo 1.
¿Sabe una cosa? Esa simplemente fue una ilustración allá atrás, Canaán. Ese era un retrato. Todavía hay un reposo. No es demasiado tarde. Él le dice a estos judíos, no es demasiado tarde. Dios tiene otro reposo. No un reposo de Canaán, sino un reposo espiritual y de salvación. Y todavía está disponible y todavía está ahí. Oh, qué tragedia sería si ustedes quedaran cortos de eso, como sus ancestros quedaron cortos de Canaán. El reposo del que habla es la salvación. Entonces, la disponibilidad del reposo. Dios ha extendido su amor a ustedes. Dios ha abierto sus brazos y dice, hay un reposo para ustedes. Es reposo. Reposo de su actividad personal, de justicia personal. Reposo de sus temores. Reposo de sus ansiedades. Reposo de sus frustraciones. Reposo de la culpabilidad del pecado. Reposo. Está disponible. Y Jesús dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. No le echo fuera. Está disponible para cualquier persona que viene. Y todo aquel que quiera, venga. Es un reposo. Pero ¿sabe una cosa? Usted puede saber acerca de Él, creer en todo esto y sentarse ahí y escucharlo y quedarse corto. Y su cadáver morirá en el desierto de la incredulidad y nunca entrará en la tierra prometida. Así es como muchas personas son. Quieren un Salvador para sacarlos de la esclavitud. Quieren un Salvador para sacarlos, liberarlos de la esclavitud. Pero no quieren un Señor para encomendar su vida a Él. Observe la base del reposo, versículos 2 en adelante. Dice usted, bueno, ¿cómo obtenemos este reposo? Muy simple, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Sabe una cosa? No importa lo que Dios dice si usted no lo cree. ¿Sabe lo que Dios le dijo a esas personas? Él dijo, los voy a llevar a esa tierra, los voy a llevar a esa tierra, los voy a meter a esa tierra, voy a colocar esa tierra debajo de sus pies, voy a ponerles esa tierra a sus pies, les voy a dar esa tierra de arriba hacia abajo de Dan a Beerseba. Les voy a dar esa tierra del Éufrates al Mediterráneo. Esa es su tierra. Es dada a ustedes por mí. Es mi regalo a ustedes, su tierra. Él lo presentó y usted sabe, Números capítulo 14, llegaron al fin de la tierra y Josué les dijo, bueno, vamos a revisarla. Y entonces él escogió a 12 hombres. Él dijo, muy bien, vayan e investiguen todo acerca de la tierra. 12 hombres entraron, 10 hombres salieron y dijeron, Josué, nunca hemos visto personas tan altas en nuestra vida. Son gigantes en la tierra y somos como saltamontes. Nos van a pisar, Josué. No podemos tomarla. Más bien eso se lo dijeron a Moisés. Me confundí con mis hombres. Josué y Caleb salieron y dijeron, está bien, podemos hacerlo. Podemos enfrentarlo. Con Dios a nuestro lado no hay problema. Y claro, ¿a quién le creyó el pueblo? Le creyeron a los 10 espías, ¿verdad? Le creyeron a los 10 en lugar de creerle a los 2. ¿Y sabe lo que pasó? Debido a que no le creyeron a Dios, murieron en el desierto. Dios les dio toda la información. Dios les contó acerca de esto. Dios les dijo que era el reposo, pero debido a que no creyeron, fueron condenados a dar vueltas durante 40 años y después morir. ¿Se da cuenta? Y sabe una cosa, la única razón por la que dieron vueltas era simplemente para que todos murieran. Sus cadáveres quedaron en el desierto porque no creyeron. Estaban listos para ser salvados de Egipto. Querían un Salvador, pero no estaban listos a obedecer en fe y tener un Señor. ¿Y qué es lo que está diciendo? Miren, él está diciendo, la disponibilidad del reposo es ofrecida. La base del reposo, deben oír el Evangelio y mezclarlo ¿con qué? Con fe. Tiene que creerlo. Tiene que creerlo. ¿Todo predicador en el mundo podría predicar hasta que muriera? Jesús mismo podría estar aquí y predicar el Evangelio a usted. Usted lo puede leer y podría oírlo hasta que muriera. Pero si usted nunca cree con su corazón y entrega su vida a las manos de Dios, usted morirá sin Dios. Francamente, no sé cuánto tiempo tiene usted. La vida es como neblina que aparece por un poco de tiempo y después se desvanece, Santiago dice. No sé cuánto tiempo tiene usted. No sé cuántos días vivirá usted. No sé por cuánto tiempo la luz estará disponible. No sé por cuánto tiempo estará ahí antes de que haya endurecido su corazón tantas veces que Dios endurecerá su corazón y se acabará y será un apóstata. No sé eso. Pero él dice, si no está mezclada con fe, no importa. Versículo 3. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Es solo aquellos que creen los que entran. El siguiente dice, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Sabe una cosa? Dios desde el principio del mundo estaba creando un paraíso. Es correcto. Versículo 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Él dijo, ahora va a ser así, he hecho un paraíso para el hombre. Él reposó de todas sus obras. Y él dice, aquí está el reposo que le ofrezco al hombre. Pero el hombre escogió creerle al diablo en lugar de Dios, y el hombre perdió ese reposo. Algunos entrarán, versículo 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia.
¿Y qué es lo que ese versículo está diciendo? Oh, dice esto: Dios siempre tendrá un remanente, ¿no es cierto? Dios siempre tendrá algunos que entrarán. Siempre habrán unos pocos. Y después viene el ruego de nuevo. En el versículo 7 dice, y escuche esto, otra vez determina un día. ¿Escuchó eso? Determina un día. Diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, de regreso al Salmo 95, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Se da cuenta? Es el mismo mensaje de nuevo. Entonces Él dice, está disponible. Dice usted, bueno, ¿cómo? ¿Cuál es la base de este reposo? La base es que usted lo mezcla con fe, que lo crea. Si usted no cree, Dios jura que usted nunca entrará en su reposo. Aunque Él creó el mundo para que fuera para reposo. Aunque Él lo creó para que usted pudiera entrar en su salvación. Y aunque muchos rechazan, versículo 6 dice, algunos creerán. Y entonces Él regresa a su misma premisa. Hoy si oyeren su voz, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. ¡Oh, qué gran afirmación! Si Israel hubiera entrado en el reposo en ese entonces, Josué no habría tenido que hablar acerca de un reposo futuro. ¿Sabe usted que nunca conocieron el reposo? Nunca lo conocieron. Inclusive los pocos que entraron en la tierra nunca conocieron el reposo, porque cuando entraron en la tierra desobedecieron a Dios y nunca mataron a los enemigos de la tierra, ¿verdad? Entonces nunca conocieron el reposo. Algunos de ellos murieron en el desierto y nunca entraron en el reposo. Aquellos que entraron en la tierra nunca conocieron el reposo porque nunca mataron al enemigo. Nunca lo enfrentaron como Dios les dijo que lo hicieran. La generación entera. Entonces Dios tomó la idea entera de la salvación para Israel y la pospuso. Y como Romanos 11 dice, algún día Israel será salvo. Todavía hay un reposo. Dios todavía está ofreciendo un reposo. No es el físico como Canaán, es uno espiritual. Y el escritor de Hebreos está hablando y diciendo, el día de hoy, en este momento, pueden entrar en el reposo de Dios por la fe en su corazón. Y me encanta el versículo 9, que dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. En otras palabras, ese no fue el fin. Dios no nada más dijo, oh, queda maldecida la raza humana, se acabó, es todo, no hay salvación, no más reposo, renuncio, me doy por vencido, he hecho todo por ustedes me dan la espalda, ese es el final. No, no dijo eso. Él dijo, bueno, si no van a tomar el reposo aquí en Canaán, que les ofrezco en un sentido físico, como un símbolo de la salvación que les ofrezco espiritualmente, mantendré mis armas de gracia abiertas hasta que lo reciban. ¿No es eso maravilloso? Y entonces, en un sentido general, la gracia de Dios siempre ha sido extendida a Israel y a los gentiles, al mundo entero. Los brazos de Dios todavía están abiertos. Y queda, versículo 9, un reposo para el pueblo de Dios. Creo que el pueblo de Dios aquí es un término técnico para Israel. Él realmente está diciendo, todavía hay una oportunidad para el judío. Y podemos decir eso el día de hoy, ¿no es cierto? ¿Sabe una cosa? Aun cuando Israel nunca entró a la tierra de Canaán, la manera en la que Dios quiso, aunque nunca tomaron la tierra como Dios quiso, aunque crucificaron a su propio Mesías, Dios les dijo a través de la predicación de Pedro en el día de Pentecostés, Él dijo, y mataron al Mesías. En la siguiente línea Él dice, pero todavía son los hijos del pacto. No rompió la promesa de Dios, todavía hay un reposo que permanece para Israel. ¿No es maravilloso que el día de hoy podemos ir con el pueblo judío, llamarlos a Jesucristo para que sepan que todavía hay un reposo para ellos? ¿No es maravilloso que cuando fallamos en el huerto, Él no nos dio la espalda? Cuando le fallamos a Dios en Canaán, Él no nos dio la espalda. Cuando el mundo entero se congregó, judío y gentil por igual, para crucificar a su propio Hijo, Él no nos dio la espalda. Cuando la iglesia ha sido apóstata, Él no nos dio la espalda. Él todavía mantiene abiertos sus brazos con amor. Todavía hay un reposo para el pueblo de Dios. Y después en el versículo 10 Él dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¡Oh, qué gran afirmación! Usted entra por fe, no por obras. Usted entra por fe, no por obras. Y usted vive por fe, no por obras. No es un sistema de obras, es un reposo en la obra de Cristo. Y Él opera a través de nosotros. Nosotros no lo hacemos en nuestra carne. Procuremos, pues, dice el versículo 11, entrar en aquel reposo. Ahora hay una dicotomía. Él simplemente dice, hay un reposo y no entran por obras. Y después Él dice, trabajemos por entrar, laboremos por entrar. ¿Qué quiere decir con eso? ¿De qué tipo de labor está hablando? No es la palabra trabajo, es la palabra spodazo, y quiere decir apúrense. Escucha, Él dice, este es un reposo al que Dios quiere que entren. Apúrense y entren para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. No sigan el ejemplo de Israel, no fallen, no caigan. Bueno, he tratado de mostrarle la disponibilidad del reposo, la base del reposo. Versículo 11 nos da la urgencia del reposo. Apúrense, apúrense y entren. Dice usted, ¿por qué? Debido al versículo 12 y 13, y vamos a cerrar con estos. Tienen que apurarse. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
Deténgase ahí. Ahora escuche esto. Él está diciendo, apúrense, espodazo, apúrense, apresúrense para entrar en el reposo. Y el reposo es la salvación. Él está diciendo, por favor, adelante, entren. ¿Cómo van a escapar si descuidan una salvación tan grande? ¿Qué van a hacer si pecan voluntariamente después del conocimiento de la verdad? Va a ser imposible que ustedes sean renovados al arrepentimiento una vez que han crucificado al Hijo de Dios y lo han avergonzado de manera pública. Si ellos no se rehusaban a decirle no al Dios que habló de una montaña terrenal, ¿cómo van a escapar si no oyen la voz de Dios quien habló del cielo? Todas estas advertencias están resumidas y él dice en el versículo 11, apurémonos a entrar al reposo de Dios. No lo hagan a un lado, no lo dejen para mañana, no digan cuando entienda más. Háganlo ahora, procuren. ¿Por qué? Dice usted, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es una espada, esa es la razón. Ahora, algunas veces usted oye a personas usar este versículo para hablar de lo confortante y lo hermoso y lo maravilloso que es la Biblia. No está hablando de eso. La palabra de Dios es una espada de venganza. La palabra de Dios es una espada de ira. Y los dos filos significa que no puede escapar. A ambos lados. Entra en ambos lados. A donde quiera que usted se mueva, le va a llegar. Como puede ver, va a penetrar, le va a dividir lo más profundo y lo va a dividir en las profundidades de su ser y va a revelar sus motivos y lo va a abrir en su totalidad. Eso es lo que está diciendo. Todo esto es un retrato de una espada que es metida en un individuo que abre las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos, discierne los motivos. Escuche, la palabra de Dios penetrará el corazón de un individuo. Y aunque han sido religiosos, y aunque han ido a la iglesia y han estado ahí en la orilla, inclusive han creído con su mente, la palabra de Dios va a diagnosticar la verdadera condición del corazón. Va a mostrar si la profesión es real o falsa. Y lo va a abrir en su totalidad delante de Dios. Ahora, como puede ver aquí, la palabra es presentada como una espada que es usada en juicio. Está viva, es poderosa, es eficaz, divide, discierne, y nada escapa. Usted nunca escapará esto. Eso es lo que el versículo 13 dice. Y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Usted nunca escapará porque Él sabrá. Él sabrá. Escuche, esta pequeña frase es poderosa. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En tiempos antiguos, cuando un criminal era llevado al juicio, una daga con la punta hacia arriba era colocada debajo de su barba y estaba amarrada a su cuello de tal manera que su rostro fuera empujado hacia arriba por esa daga y no podía bajar la cabeza. ¿Por qué hacían eso? Porque era común que un criminal ante un juez inclinara su cabeza en vergüenza buscando esconder su rostro. Lo que el escritor de Hebreos está diciendo es que en ese día su rostro va a ser colocado hacia arriba para ver ojo a ojo el juicio de Dios. Usted no podrá ocultar nada. Y la palabra va a desenmascarar la verdad de que si usted conoce a Dios o no. Ahora, este no es un mensaje fácil de predicar y no estoy tratando de destruir la esperanza de nadie. Solo quiero que conozca a Jesucristo. Quiero que usted entre al reposo de Dios. ¿Sabe una cosa? Sé lo que va a pasar. La Biblia me dice, va a haber muchos cadáveres en el desierto y van a ser personas muy religiosas, muy religiosos. Ellos pueden creer que Jesús murió y resucitó. Podrían haber querido que alguien los sacara de la esclavitud de su vida, pero nunca se sometieron a un Señor en quien creyeron y entonces morirán en el desierto. Personas religiosas. O creen que va a estar bien, pero no es así. No va a estar bien al final. Va a ser terrible al final cuando la espada de juicio de Dios caiga. Hoy es el día para entrar en su reposo. Escuche esto. El explorador Edward Parry estaba explorando en el Polo Norte. Él llevó a su tripulación a las extremidades de ese desierto blanco y se esforzaron por caminar lo más lejos que pudieron en dirección al norte. Los días eran largos, lo más lejos que pudieron en dirección al norte. Entonces, mientras que la noche continuaba y estaban rastreando las estrellas y determinando su posición exacta, y después caminaron por horas y horas y horas hasta que finalmente volvió a oscurecer. Habían caminado por esa región blanca por horas. Conforme las estrellas salieron, examinaron las estrellas y volvieron a revisar para ver qué tan lejos habían avanzado. Para su sorpresa, descubrieron que estaban más al sur de cuando comenzaron. La realidad es que estaban caminando hacia el norte en un flujo glacial que iba hacia el sur. Y me atrevo a decir que hay muchas personas que están esforzándose, caminando de manera vigorosa, en un flujo glacial de obras en las que están ocupados para hallarse que están más al sur de cuando comenzaron. Escuche, si usted está tratando de llegar ahí por sí mismo, o usted cree que simplemente saber o conocer la verdad es suficiente, usted está mal. Hasta que usted se entregue a Jesucristo, usted está viviendo en un peligro inminente del juicio de Dios. Oremos.
Padre, te damos gracias por la claridad con la que nos hablas en tu palabra. Oh, cómo penetra. Padre, simplemente oro tanto en este momento con todo mi corazón por aquellos que puedan estar aquí en esta situación. Señor, no sé cuántos hay aquí, y no sé quién esté escuchándome predicar en este mismo sermón o cinta, pero oh Dios, si hay alguien que sabe que es verdad, pero todavía no ha abierto su corazón a Jesucristo, que este sea el momento en el que hagan eso. Mientras que sus cabezas están inclinadas y sus ojos están cerrados, permítame hacerle una pregunta al cerrar. ¿Por qué no entrega su vida al Señor en esta noche? ¿Por qué no se arrepiente? ¿Y por qué no le dice, Señor, quiero saber si realmente soy cristiano? Simplemente examínese a sí mismo. No debería tener miedo de hacer eso si realmente lo conoce. Si tiene algunas dudas y no sabe si realmente ha hecho ese compromiso con Cristo, entonces probablemente no lo ha hecho. Y quizás necesita decir, Señor Jesús, he estado en la orilla por mucho tiempo y he conocido la verdad por mucho tiempo. Y ahora quiero entregarle mi vida a Jesucristo, someterme al Rey. Quiero dejar mi pecado, quiero someterme a Él. Quiero aceptar su salvación. Quiero caminar bajo su señorío. Quizás usted simplemente necesita decir, Cristo, dejo mi pecado. Creo en ti, me someto a ti como Señor. Realmente no sé qué pasó en su corazón, obviamente. El Señor sí. Espero que no salgan esta noche y diga mañana y diga, bueno, voy a hacer eso. Quizás no hay un mañana para usted. Esto quizás no suceda. Y el mañana puede ser peor que hoy, porque usted ha dicho, no, una vez más, será más fácil la próxima vez. Si usted sabe que necesita a Jesucristo y sabe que es la verdad, en una fe semejante a la de un niño, diga, Señor, creo, me entrego a ti, limpia mi pecado, me arrepiento y reina como Señor. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra y te damos tantas gracias por su verdad tremenda. Señor, cómo toca la vida. Es tan obvio que es tu libro porque nadie podrá conocer estas cosas, todas estas cosas que pasan en nuestros corazones más que tú. Gracias por hablarnos. Bendice a toda persona aquí. Que ninguna persona se acueste en esta noche al dormir que no haya recibido a Jesucristo y se haya arrepentido, haya nacido de nuevo en